Hoy nos acompaña en esta entrevista José Manuel López Chimi, presidente de la comisión gestora que dirige el sindicato UGT en Euskadi. Bueno, muy buenos días. Bueno, Gemma. Y además candidato a secretario general de UGT Euskadi. Empezó siendo un presidente de la gestora de forma temporal, interina, pero no sé si nadie más quiere hacerse cargo del puesto o es que han pensado que nadie mejor. Pero bueno, de momento es el único candidato. Sí, de momento soy el único candidato. Todavía queda mucho tiempo y, como siempre digo, cualquier afiliada o afiliado tiene derecho a presentarse y, por lo tanto, habrá que darles a todos esa oportunidad. Para que haya elecciones, de momento no tienen fecha. Primero tiene que haber una nueva dirección en la Federación Vasca de Industria. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese tema? Pues puedo decir favorablemente que va. Es decir, ya ha aparecido alguien que ha cogido pues, las riendas de esa gestora también, alguien de aquí, además con trayectoria, con saber hacer, y esperemos que ese trabajo que acaba de iniciar, repito, cuando digo iniciar acaba de iniciar, pues hay que darle también su tiempo y esperemos que eso ayude a que igual dentro del primer semestre del año 2027 podamos tener ese congreso de UGT Euskadi. Principios de 2027, muchos cambios en UGT Euskadi, pero en septiembre comienza un nuevo curso. Vamos a decir que ahora hay una parada vacacional. ¿Cómo se presenta el nuevo curso laboral, vamos a decir? Bueno, pues se presenta, como todos ya saben, se concentra ahora el mayor periodo electoral en Euskadi, en grandes empresas como por ejemplo Mercedes aquí en Vitoria, que tiene en noviembre elecciones. Y se presenta también pues con las aperturas de negociaciones de convenios que nuevamente, pues sobre todo los más importantes, que suelen ser los del metal, pues esperemos que cojan ya velocidad y empecemos a ver un poquito también de avances más allá de esas plataformas iniciales que se han presentado. Abordamos ahora algunos de esos aspectos. De momento, Mercedes, a la vuelta de vacaciones, prepara sus elecciones sindicales. ¿No hay problema para encontrar personas que quieran participar en el comité? No, en Mercedes no tenemos ningún problema, contamos con una amplia afiliación dentro de esa empresa y por lo tanto tenemos gente más que sobrada para presentar en las candidaturas. Una empresa, como acabas de decir, Mercedes, que está en este momento de plena transición a ese vehículo eléctrico y que se dan una serie de paradojas que brevemente me gustaría comentarte. La primera de ellas es que en estos momentos nos encontramos con 1.500 trabajadores eventuales y de aquí a que acabe el periodo vacacional nos vamos a encontrar con 1.600 trabajadores eventuales, con una cifra de fabricación de 127.000 furgonetas, muy lejos. 123.000, perdón, muy lejos de esas 157.000 que se hicieron en el año 2018 y que, como paradoja hay que decir que no son contratados por Mercedes. Por primera vez y dentro de esta mayoría sindical formada por el ALAB y SK, permiten que en vez de hacer contratos directos por Mercedes sea una ETT la que esté trayendo los trabajadores a Mercedes. Repito que es muy llamativo que estos sindicatos que siempre han abogado por hacer trabajadores de Mercedes y hacerles indefinidos, pues mira, eso solo se ha hecho bajo la dirección o bajo la mayoría de UGT y en esta nueva situación de nueva mayoría sindical pues nos encontramos ante esta situación. Que además en octubre arrancarán ya a pleno rendimiento tanto la nueva línea de pintura como las modificaciones que se han hecho en montaje bruto y montaje final para convivir esos dos modelos que hoy en día tenemos en Mercedes, que son el VS20, el modelo de toda la vida, que además ha sido un modelo muy rentable, que tenemos datos claros por parte de la dirección de que van a intentar agotar su vida porque es un vehículo que a día de hoy es muy rentable. Y por otro lado está la apuesta por este vehículo, el VLE, que va a ser con diferencia el vehículo más caro fabricado en Euskadi y en España sobre un vehículo industrial y que bueno pues habrá que ver cómo recibe el mercado un vehículo de más de 100.000 euros de coste. Está claro que ese va a ser uno de los desacuerdos entre los sindicatos que forman parte del comité. Bueno, desacuerdos hay muchos porque la forma de gestionar que hay hoy en día con la que veníamos realizando nosotros, pues evidentemente es totalmente opuesta. Se han incrementado también la bolsa horaria de los trabajadores. En la época de UGT era un tema tabú y del que no se podía hablar ni modificar, pero mira, llegan ellos a la dirección y no solo se puede hablar, sino que incluso se puede modificar. Por lo tanto, efectivamente nosotros vamos a hacer una oposición como la que llevamos haciendo, constructiva, con propuestas, y esperemos que en noviembre pues las trabajadoras y los trabajadores de Mercedes sepan valorar ese trabajo. Este viernes será el último día de trabajo en la planta de Mercedes antes de las vacaciones de agosto y en septiembre se van a activar la producción para la producción de esa furgoneta 4 Sabadell.
aprobados. A la vuelta, en ese mes de septiembre, empezaremos a preparar ya unas elecciones sindicales que, como decimos, tendrán lugar en noviembre, y en diciembre se empezará a negociar el convenio. ¿Tienen claro ya qué cambios hay que hacer en ese convenio? Bueno, para ello también nosotros nos gusta sobre todo escuchar a la afiliación. Para ello, antes de realizar la plataforma, vamos a reunirnos con ellos, vamos a escuchar qué medidas quieren ellos también proponer, más allá de la que nosotros tenemos claro cuál es la línea, que he dicho, pues consolidar la plantilla. Estamos hablando que tenemos 1.600 trabajadores. Y luego, sí es un dato que a mí me gustaría remarcar, el hecho de tener al 100% de capacidad ahora mismo activada no está significando un mayor incremento del número de vehículos. He dicho que este año van a cerrar en 123.000, de los cuales aproximadamente serán 7.000 del nuevo modelo VLE, y el otro es el modelo de siempre, el VS20. Es decir, estamos muy lejos de esos 157.000 vehículos. Es decir, porque toda la gente que se está contratando no es para producir vehículos, sino para apoyar esa transición entre el vehículo antiguo y el vehículo nuevo. Eso quiero dejarlo claro, porque podría dar lugar a que con esa contratación pensáramos que Mercedes va a incrementar su producción. No es así. O sea, este año va a terminar en 123.000, lo mismo que terminó el año pasado, sin embargo, con 1.600 personas más. Pero repito, porque están enfocadas a esa transición al vehículo eléctrico. Que no serán personas que pasen a ser fijas, digamos, en el futuro. Pues de momento no tiene pinta, cuando además ni siquiera son contratados por Mercedes, sino que vienen a través de una ETT. Nuestro objetivo, tal y como hicimos en su momento, recordar que el mayor número de indefinidos hecho en la planta de Mercedes y en España en aquel momento y en Euskadi fue los 1.000 indefinidos de golpe que se hicieron en Mercedes con la dirección o bajo la dirección del sindicato UGT. En diciembre se empezará a negociar ese convenio. El que sí se está negociando ya es el convenio del metal en Álava. ¿Hay avances después de varias reuniones? No hay avances, y bueno, es como siempre, y es una queja que tengo en general, es no entiendo por qué se dilatan tanto las negociaciones de unos convenios que en su 80% o más es el mismo texto del que se venía hablando 4 años antes, 8 años antes y 12 años antes, y que por lo tanto realmente lo que se negocia son 4 o 5 puntos en los que no se tienen por qué dilatar 12 meses o 11 meses las negociaciones. En el caso del convenio del metal suele ser lo habitual, que se dilaten. Eso es, pero yo entiendo que de alguna manera todos deberíamos de ser capaces de llegar a acuerdos antes, que eso no tiene por qué ser que se consigan peores condiciones, sino que seamos capaces de concretar más en las reuniones y ser más eficientes. Uh-huh. Le preguntaba cuando hablábamos de Mercedes sobre el comité, en concreto de los que forman el comité, porque a veces cuando hay problemas en una empresa no siempre es fácil ser la cabeza más visible, y es el caso de Tubos Reunidos. Hace unos meses dimitió el presidente de UGT por presiones y porque no compartía la convocatoria de huelga indefinida y sí quería votar el ERE. ¿De alguna manera se ha reestructurado ese comité en Tubos Reunidos? Pues mira, lo primero que quiero hacer es poner en valor el trabajo del presidente, por tener el valor sobre todo de decir lo que pensaba, con independencia de si eso gustaba más o menos a la mayoría del comité de empresa. Y también hizo algo que pocas veces se ve, es que cuando uno entiende que no comparte la visión de la mayoría de un comité de empresa, pues directamente dimite y no espera, digamos, a ver qué pasa. Por lo tanto, ahí quiero poner en valor. Y en segundo lugar, efectivamente, es una figura que no se ha renovado. Es decir, en este momento existe una secretaría que va rotando, que empezó ELA, que ahora mismo tiene UGT, y repito, pues es una figura que ni siquiera se ha vuelto a ocupar. ¿Durante cuánto tiempo van haciendo esas rotaciones? Bueno, la rotación ahora mismo toca UGT, luego pasará, no sé si creo que es no podría especificar. ¿Pero son varios meses lo que se ha acordado? Son por periodos. Piensa que la primera figura que la tuvo fue ELA, y hace ya más de 2 meses que dimitió el presidente. Uh-huh. ¿Las presiones en esa ocasión, en esos momentos, llegaron por parte de los propios afiliados de UGT o por parte de otros sindicatos? Yo creo que la presión llegaba por parte de todos los ámbitos. No solo, porque quiero decir que la posición de la afiliación de UGT, por suerte, fue clara y rotunda en aquella asamblea en la que todo el mundo tenía claro que lo que había que hacer, y es además el mantra que ha mantenido la UGT a lo largo de todo este proceso, era darle la palabra a la plantilla. Y de hecho, cuando así se ha hecho, la plantilla pues justamente se ha posicionado en contra de lo que se venía haciendo por la mayoría sindical en ese momento, porque en el momento que se le ha preguntado a la plantilla si quería huelga o no, la respuesta fue clara: no. Es decir, que igual si hubiéramos preguntado antes, quizás la huelga no hubiera durado todo ese tiempo. Corresponde
aquellos agentes que han trabajado para mantener esa huelga lo máximo posible, pues explicar cuál es la mejora que han conseguido con esa huelga, porque desde luego nadie la ve. En cuanto a la propia empresa, parece que puede haber, o al menos así se nos comunica, varios interesados en poder hacerse cargo de esta empresa, Tubos Reunidos. Uno de ellos es Hainaga. No sé si el hecho de que tenga otras empresas dentro de ese grupo empresarial, Sidenor, Talgo, ahora puede que también Ascoyen, va a tener algún punto positivo, o al revés, que sean tantas empresas en un mismo empresario tiene sus complicaciones. Bueno, Gemma, te vea desde el respeto sobre todo a esta fase ahora mismo de negociación y de la administración concursal, que además nos ha pedido a los sindicatos que seamos cautelosos a la hora de dar nombres. Puedo decirte que hay al menos 10 inversores interesados en la compra de Tubos Reunidos. De esos 10 inversores hay inversores vascos y también inversores extranjeros. Hay una próxima reunión el día 8 de septiembre en el que ya se van a dar unos nombres concretos y se va a hacer también una especie de selección sobre esos 10 para dejar más o menos 4 o 5. Y digo ser cautelosos porque la propia administración concursal nos ha pedido que por favor no digamos ningún tipo de nombre, porque puede perjudicar o puede hacer que esa propia empresa se vaya por cualquier tipo de publicidad. Entonces, como no queremos perjudicar en absoluto el futuro de Tubos Reunidos, puedo decirte que hay, además de Hainaga, hay otros al menos 9 inversores también interesados. El hecho de que haya aparecido Tubos Reunidos en los papeles de Leire puede complicar toda esta situación, que todos estos empresarios se echen para atrás, ¿alguno? Pues como ya sabes que me gusta ver claro, desde luego no es una noticia positiva, no ayuda en absoluto, aunque también hay que ser respetuosos con la justicia, y por el momento el hecho de que haya aparecido dentro de los papeles de Leire, de momento no tenemos a nadie imputado con este tema en Tubos Reunidos. Por lo tanto, es cierto que se pidió una ayuda a la SEPI, es público y notorio, y quienes intervinieron o no, pues le tocará a la justicia aclarar, pero ninguna noticia de SEPI le ayuda a nada. Una empresa bien cercana, Tubacex, los beneficios han bajado en un 96%. ¿Se prevén problemas en el próximo curso? Pero es curioso, como bien dices, efectivamente ha bajado un 95-96% hasta los 700.000 euros ese beneficio, pero a su vez mantiene un EBITDA de 2 dígitos, es decir, es una empresa altamente rentable, repito, un EBITDA de 2 dígitos. ¿Qué pasa? Pues que claramente Tubacex está afectada, pues primero por los aranceles, por la guerra en Oriente Medio, por el desvío que ha tenido que hacer logístico de su materia prima para poder evitar todo ese conflicto, que ha paralizado gran parte de esa logística, y que por lo tanto estamos un poco a la espera también de esa evolución, pero esta inestabilidad global que hay hoy en día, pues a empresas de su tamaño no ayuda, porque son empresas que necesitan también mucho volumen de venta para mantener todo el coste fijo que tienen. Evidentemente, cuanto más grande eres, más volumen necesitas, y cuando ese volumen cae, la pérdida es mucho mayor que en una pequeña o mediana empresa. Pues la situación geopolítica no parece mejorar de momento. Todos estos problemas de empresas en la zona de Aiaraldea ha dado lugar a una mesa para el empleo, 9 meses trabajando, un análisis de la situación, el análisis ha llegado, pues hay un sector económico importante a pesar de los cierres, pero pedimos siempre que nos concreten en algo después de ese análisis de la situación, en qué se va a hacer, qué concretamente se va a llevar a cabo. ¿Nos puede usted, que ustedes han estado de UGT en la mesa de Aiaraldea, concretar qué va a pasar en el futuro? ¿Cuál será el siguiente paso? Pues una vez, como bien has dicho, terminado el análisis y firmado ese análisis por parte de, como sindicatos solo había 2 sindicatos, comisiones y UGT, y el resto de instituciones públicas y organismos, pues lo que tenemos claro cuál es el análisis. Ahora lo que hace falta, como en todo, son recursos, y esos recursos tienen que venir vía presupuestaria Diputación de Álava y vía presupuestaria Gobierno Vasco. Y por qué no acceder a cualquier tipo de fondo o ayuda a nivel estatal o europeo, ¿no? Entonces, lo que tenemos claro es qué queremos hacer con Aiaraldea. Lo que no tenemos claro es qué podemos hacer, porque todavía no tenemos una partida presupuestaria ni conocemos cuál es la capacidad económica para hacer todo lo que queremos hacer en el ámbito de la digitalización, de crear suelo industrial, de mejoras de sostenibilidad, etc., que vienen recogido en ese largo informe, y que, como todo, necesita dinero para poner todo en marcha, incluido pues colaboración público-privada. Pero si no sabemos cuál es el dinero público que vamos a contar, pues poco podemos ofertar a nivel privado sin que sepa cuál va a ser la ayuda pública que va a venir de la mano. Es decir,
que hasta el año 2027 no se empezaría a concretar nada, puesto que no sabremos los presupuestos si se aprueban y qué destino tendrá desde la Diputación y Gobierno vasco, entiendo, qué cantidad se va a destinar a lo que ya se ha acordado que es necesario en Aiaraldea, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gemma. Entre el análisis que se ha hecho, se ha hablado de los terrenos, de diversificar producto, de terrenos que están muy fragmentados, de innovación, digitalización, relevo generacional, perfiles técnicos y de relaciones laborales. ¿Cómo está de alejada ahora mismo esa confianza entre empresarios y trabajadores en la zona? Bueno, evidentemente es una zona que viene siendo castigada desde hace ya 10 años con el cierre de grandes empresas, que es verdad que es una zona en la que la conflictividad laboral es amplia. Ponemos como ejemplos pues la huelga de maderas de Llodio, la huelga en su momento también en Tubacex, en Tubos Reunidos, que efectivamente pues eso deja también un poco la idea de cuál es el nivel de conflictividad laboral, porque el último estudio realizado en Euskadi sobre el número de horas totales de huelga, resulta que existen más días de huelga, pero hay menos huelgas convocadas, lo que significa que lo que se está dando son huelgas cada vez más largas. Cada vez hay menos, pero las que hay son más largas. Casualmente, pues la mayoría de ellas se han dado en la zona de Aiaraldea. Si un empresario va a ir a elegir una zona en Euskadi donde tenga que plantar su empresa, pues seguramente te analizará todo tipo de datos, incluido la conflictividad, lógicamente. Sí, que de momento están alejados. Hemos hablado de conflictos que de momento están en stand-by, pero hay otros que, por ejemplo, en agosto está la huelga de técnicos de espectáculos convocados en algunos días clave para las fiestas de las 3 capitales, y sin duda uno que preocupa mucho es la de los médicos tras el verano. UGT ha dicho en alguna ocasión que lo firmado en Euskadi es un estatuto médico encubierto que privilegia las condiciones de un grupo de trabajadores frente al resto. ¿Aún así van a seguir ustedes en la negociación? A ver, lo que tenemos que aclarar primero, sobre todo a las y los oyentes, es que el acuerdo firmado entre el Gobierno vasco y el Sindicato de Médicos ni siquiera va a provocar de manera inmediata y automática la paralización de las huelgas de los médicos y con ello agilizar las huelgas, la lista de espera. ¿Por qué? Porque el Sindicato Médico Vasco es dependiente del Sindicato Médico Español, que va a seguir realizando las huelgas, es decir, ni siquiera esta firma provoca que no haya huelgas. Otro dato importante es que solo 1 de cada 5 médicos pertenece a este sindicato médico y que, por lo tanto, pues las decisiones que tomen solo, digamos, podrán seguir 1 de cada 5. O sea, el efecto es simplemente, yo creo, más mediático que efectivo o real. Pero sobre todo, y lo que más nos preocupa al sindicato UGT, como bien explica Jasone, nuestra responsable de sanidad, es la ruptura de ese paraguas de negociación colectivo. Quiero poner como ejemplo otro sindicato, SACHE, un sindicato de enfermería, que pelea sobre todo por las condiciones de las enfermeras, pero lo hace dentro del conjunto de condiciones de todos los trabajadores, de manera unida, digamos, al resto de trabajadores. Porque cuando alguien va a ser atendido en un hospital, no le atiende directamente el médico cuando entra, ni el médico limpia las instalaciones, ni el médico hace las pruebas radiológicas. Es decir, es un conjunto de trabajadores los que dan la asistencia sanitaria. Y no solo lo digo yo, sino que si recogemos las comunicaciones que los pacientes entregan en atención al paciente o los agradecimientos, siempre hablan del conjunto de trabajadoras y trabajadores de la sanidad. Por lo tanto, entendemos que también premiar, entre comillas, a un sector que significa el 0,7 de toda esa actividad, y actualizar sus condiciones económicas a 2026, pero dejar que todo el resto de trabajadores sigan con las condiciones del pacto del 2007-2009, pues no me parece lo más acertado. Por lo tanto, puede que en septiembre se convoquen las huelgas en el caso de los médicos, pero ustedes desde UGT apoyarán a aquellos que desde otros sectores de la sanidad consideren que están siendo discriminados. Nosotros vamos a apoyar toda huelga que entendemos sea necesaria para conseguir esa negociación. En un momento en el que, repito, si son capaces de firmar condiciones para un sector y renovar condiciones del año 2009, estamos en el año 2026, entendemos que tendrá el mismo derecho el resto de la plantilla de Osakidetza. Para terminar, me gustaría preguntarle qué le ha parecido esa propuesta de Yolanda Díaz como para la dirección de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Pues tengo que decir que si ha habido alguna ministra o ministro de Trabajo
que haya conseguido consolidar los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones de los trabajadores, ha sido ella, y que si tenemos que mirar esa trayectoria que acabo de repetir, pues creo que nos va a ayudar mucho y bien desde la OIT. Sin duda, los empresarios no sé si le van a apoyar en esa votación. En el caso de Confebask, ¿ha visto un relajamiento del enfrentamiento en algunos temas, como el tema del absentismo, en las últimas declaraciones que hacía? Sí, bueno, yo por lo menos a Tamara le escuché más de una ocasión hablar de porcentajes de IT, que es la palabra que siempre digo que deberemos de utilizar correctamente, porque la palabra absentismo ya sabes lo que significa y no es correctamente lo que está pasando. Es decir, absentismo es el que no va a trabajar de manera intencionada, y aquí lo que estamos hablando es de situaciones de IT o de incapacidades temporales, que las da, por cierto, un facultativo y que no se cogen de manera discrecional por parte de las trabajadoras y los trabajadores. Pero quiero hacer un breve análisis para que la gente también, desde sus casas, los que nos están oyendo, pues analicen. Si normalmente trabajamos 8 horas en el trabajo, normalmente solemos dormir otras 8. Es decir, solo nos quedan 8 horas en las que estamos despiertos y haciendo cosas fuera del lugar de trabajo. Que el 100% de las cosas que pasen, queramos pensar que pasan en esas 8 horas y no tiene nada que ver con lo que pasa en el trabajo, pues para mí es muy llamativo. Habrá que ver también qué pasa en el trabajo. Pues es un análisis que retomaremos seguro a partir de septiembre. José Manuel López Chimi, presidente de la Comisión Gestora que dirige el sindicato UGT en Euskadi. Como siempre, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Radio Vitoria. Un saludo.